Vamos a proceder a iniciar el desarrollo de la Mesa 2 sobre justicia para adolescentes, tema sumamente polémico en la actualidad por los cambios que se han presentado desde el año pasado en relación con el 18 constitucional y las nuevas leyes reglamentarias al mismo que ya están en funcionamiento en diversos estados, y la acción directa que respecto de estos mismos principios de legalidad han tenido en la práctica. En primer término, tenemos a la doctora Ruth Villanueva Castilleja de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que nos hablará sobre la falta de especialización, integralidad y el respeto al interés superior del niño en el nuevo sistema de menores infractores. La doctora tiene un largo currículum, todos la conocemos, es una defensora y adalid de los derechos de los adolescentes y de los menores a través de toda su vida, y sobre eso se producirá durante la presente plática. Cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Como siempre acostumbro, de manera muy rápida, pero no quiero dejar de hacerlo, para tomarme un momento para agradecer la invitación. Muchísimas gracias. De manera especial, el poder participar una vez más con este tema del menor infractor y del sistema que recién se acaba de reformar, para mí es muy importante, porque es una motivación, es una siembra de inquietudes. Lo que pretende ser esta charla son 15-20 minutos a lo sumo, entonces de manera regular yo no acostumbro leer, pero como creo que ni con cronómetro podría hacerlo si no leo, me voy a permitir leer unas líneas en este sentido. El tema de mi participación va dirigido al análisis del nuevo sistema de menores infractores. Y permíteme insistir en este término, porque considero que jurídicamente no debiera perderse esta concepción, la cual lleva implícito la diferencia entre mayoría y minoría de edad, a la cual va dirigido este nuevo sistema. Lo anterior de conformidad con la Constitución y con la Convención sobre los Derechos del Niño. Un poquito más adelante lo voy a ir enunciando de manera puntual. Desgraciadamente creo que aquí ha habido una satanización al término menor, queriendo manejar que es un término peyorativo. Yo insisto que menor de edad es un término jurídico para todas las personas que tienen menos de 18 años, cometan o no cometan alguna conducta tipificada en las leyes penales. A raíz de la vigencia constitucional en nuestro país surge una transformación en todas las leyes locales para adecuar una normatividad al nuevo texto del artículo 18 de la Constitución, en el cual, dentro de los aspectos prioritarios, se encuentran los principios sustantivos del sistema, que son el interés superior del niño, la protección y la especificidad de la materia. Al mes de febrero de este año, la situación en la República Mexicana ofrece un mosaico de diversidades y una uniformidad de carencias, producto quizá de la improvisación para tratar de implementar el sistema que manda la Constitución. Todavía hay 4 entidades, entre ellas el Distrito Federal, que no cuentan con una nueva ley sobre menores, y de las que se han publicado, 4 todavía no entran en vigor. Y en el ámbito federal no se cuenta con la nueva normatividad en menores infractores. Partiendo de este hecho, creo que es importante referirse a cada uno de los principios sustantivos para tratar de comprender mejor su importancia en la optimización de resultados y el porqué de la preocupación en este tema que hoy trato de abordar. Interés superior del niño. Este aspecto debe de priorizarse como el principio rector en virtud de que en las diversas legislaciones locales, no obstante que se señala como tal, en el cuerpo de la ley no se le define y por lo tanto no se conceptualiza como algo concreto. Se habla, se dice, pero de manera real, ¿cómo debería de entenderse este interés superior del niño? Esto debería de manejarse como una observancia desde todos los ámbitos y materias de aquellas condiciones necesarias, establecidas en la norma o no, que permitan a los menores de edad potencializar su sano desarrollo en todos los aspectos.
Este término fue utilizado desde 1959, no es un término nuevo en la Declaración de los Derechos del Niño, cuando se señala que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. Este concepto se manifiesta también de manera precisa en la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 3 que se señala que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Como se observa, este señalamiento va dirigido a todas las instituciones y autoridades, refiriéndose al niño, en virtud también de cómo se conceptualiza. Si nosotros vemos la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 1 dice que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que se le aplique haya alcanzado antes la mayoría de edad. En México, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Si no son mayores de edad, son menores de edad. Esto es textual de la Convención. Hay cosas que voy a decir que son opinables. Esto no es opinable, esto es textual de la Convención. La reforma constitucional señala en su primer párrafo que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, esto también es textual, establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Unos párrafos más abajo dice: las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley serán sujetos de rehabilitación y asistencia social. Si nosotros somos cuidadosos y en una lectura clara, como se observa, se señala la atención que el sistema da a todos los menores de edad que infraccionan la ley penal, a todos, a unos dentro de un sistema integral de justicia, los mayores de 12 años, y a otros dentro de una sujeción a rehabilitación y asistencia social, pero a todos ellos les corresponde ser atendidos bajo el principio del interés superior del niño. No es única y exclusivamente para los adolescentes mayores de 12 años, porque a los que tienen menos de 18 años, la Constitución también está diciendo que tendrá que manejarse con estas personas. Por eso insisto, son a todos los menores de edad. Bajo este contexto es necesario reflexionar sobre el término adolescente. Este no es un término jurídico y para estos fines puede presentar confusiones. Si nosotros vemos nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 4 señala también textualmente: los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Si se atiende a la conceptualización que se hizo, porque eso no es nuevo en la reforma constitucional, esto ya se maneja desde la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde en el artículo 2 se señala que son niñas y niños las personas hasta los 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18, como debería interpretarse los derechos reconocidos en el artículo 4 únicamente para la niñez, y los niños son hasta los 12 años, ¿no? Por otra parte, el Código Civil, que es el instrumento que regula la condición jurídica de la persona, señala en el artículo 646 que la mayor edad comienza a los 18 años cumplidos y el 647 el mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. Por lo anterior es que considero correcto utilizar los términos de menor de edad o de niño indistintamente, que son los conceptos jurídicos a partir de los cuales se debe hacer una diferenciación con el régimen del adulto, en virtud de que la adolescencia jurídicamente no marca una diferencia, jurídicamente, biológica, psicológica y social, no hay ningún problema, todo lo entendemos, pero la diferencia jurídica la da ser menor de edad y ser mayor de edad. Y la Convención sobre los Derechos del Niño ya utilizó el término niño en el ámbito jurídico. Esto es una diferencia que se tiene que entender. La adolescencia no lo da, la minoría de edad sí. El segundo punto, la especificidad.
Este principio deriva de la independencia que es necesario reforzar entre el ámbito de los menores en conflicto con la ley penal y el derecho penal de los adultos, tanto en lo que hace a sus normas como a sus instituciones y a sus autoridades, definiendo puntualmente los lineamientos especializados dentro de los cuales se debe conformar el sistema integral de justicia que se expresa en la Constitución. Así, el ius corrigendi debe de privilegiarse en el lugar de un ius puniendi propio de un sistema de adultos, por lo que hablar de un sistema integral para menores de edad sin infracción a la ley penal significa crear un sistema especializado con normas, órganos y procedimientos diferentes al de los adultos, tal y como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 40, que manifiesta: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que ha infringido la ley penal o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes. Lo anterior va en íntima relación con el tema de la especialización, la cual debe entenderse en toda su magnitud y no únicamente con una habilitación o con el señalamiento de la competencia o con programas de capacitación, ya que la especialización del personal requiere ser comprendida atendiendo a la formación de profesionistas. Esto marca la norma mexicana en materia de educación. La especialización es un posgrado que viene después de ser un profesional, con conocimientos con un grado mayor de profundidad en aspectos particulares y concretos, situación que está regulada ampliamente, como lo mencioné, en la normatividad educativa mexicana y en los instrumentos internacionales de Naciones Unidas. Para tener una licenciatura hay una normatividad, una especialidad hay otra, una maestría hay otra y un doctorado hay otra, y se deberá de cumplir. Al respecto, las reglas mínimas para la Administración de Justicia de Menores de Naciones Unidas señalan en su artículo 22 la necesidad de personal especializado y de manera precisa indica que el personal encargado de administrar justicia, esta es la parte de administración, responderá a las diversas características de los menores que entran en contacto con dicho sistema. A eso debe de responder. Esto también no está opinable, esto es textual. El personal responderá a las características de los menores, no a la realización de un acto, sino a las características de los menores. A este mismo numeral, el comentario oficial que se expresa es el relativo a que es indispensable que todas estas personas tengan siquiera, así dice en este comentario, una formación mínima de derecho, sociología, psicología, criminología y ciencias del comportamiento. Esto es lo que requiere un personal especializado para atender la administración de justicia para los menores de edad que infringen la ley penal. Esta es una cuestión, dice Naciones Unidas, a la que se le atribuye tanta importancia como a la especialización orgánica. Sí, tiene que tener esta situación que ya comentamos acá de la competencia, en fin, y a la independencia de la autoridad competente, también está en discordancia con eso, pero es la misma importancia que debería de tener esta especialización del personal. Las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad precisan en el capítulo 5 sobre personal que el personal deberá ser competente y contar con un número suficiente de especialistas. El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus funciones, en particular la capacitación en psicología infantil. Eso es lo que tiene que tener un especialista en menores infractores, protección de la infancia, criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño. Ese es un especialista en menores infractores. Es que hay que definir el perfil. Si no tenemos el perfil totalmente definido, pues el resultado va a ser muy triste, desgraciadamente. Y esto sí es textual y esto sí lo ha definido así los instrumentos internacionales. En las directrices de prevención de la delincuencia juvenil también se observa este mismo criterio, atendiendo los principios fundamentales que hacen una clara diferenciación sobre la persona del adulto y de quien no lo es. Y dice: en virtud del reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de madurez y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la madurez.
Por eso, porque se les reconoce una condición diferente. Por eso surge todo un sistema diferente. Si no, ¿cuál chiste? Yo insistiría en lo que alguna vez la maestra Victoria Dato dijo. Pues en el Código Penal nomás póngale, si tiene menos de 18 años, póngale la mitad de la pena y ya. Nos quitamos de problema, más chiquito, menos pena. Es todo un sistema porque atiende a situaciones diferentes, a perfiles diferentes, a circunstancias diferentes. Todo lo anterior obliga a la reflexión acerca de la especialización en materia de menores infractores, en donde las coincidencias de los expertos radican en la necesidad de formar personal familiarizado con diversas ciencias de la conducta y con el derecho. Todo ello para conformar una especialización real que permita atender la especificidad de la materia y no incorporar a este grupo de menores al derecho penal, porque como se desprende de los instrumentos internacionales, del proceso legislativo de la reforma constitucional y del mismo texto del artículo 18, el sistema debe de ser diferente al penal de adultos, lo cual es fundamental para el establecimiento del nuevo sistema integral. Con todo lo anterior, se observa una definición en este ámbito, que es como debe comprenderse la especificidad, reconociéndose un régimen jurídico específico para los menores infractores a la ley penal, con un tratamiento propio y con las instituciones, tribunales y autoridades especializadas que señala la Constitución. Tercer principio, el de la protección. Con este principio se establece sin lugar a dudas la obligación de respetar la calidad específica del menor, reconociendo que es una persona en desarrollo. En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se dice, textual, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales. Tampoco es peyorativo decir que el menor de edad necesita ser protegido. No le crean a las personas que le digan esto. O sea, todos los menores de edades, todos, roben o no roben, necesitan esta atención especial que se llama protección. Dice la Convención en su preámbulo, tanto antes como después del nacimiento, y de igual manera señala la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño. En las reglas para la Administración de Justicia de Menores, en el rubro de las orientaciones fundamentales, también se señala que los Estados miembros procurarán promover el bienestar del menor y de su familia, creando condiciones que le garanticen una vida significativa en la comunidad. Textual, fomentando durante el periodo de edad en que el menor es más propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación. De igual manera, las reglas para la protección de los menores privados de la libertad señalan, textual, que debido a su gran vulnerabilidad, los menores privados de libertad requieren especial atención y protección y que deberán garantizarse sus derechos y bienestar durante el periodo que estén privados de su libertad y con posterioridad al mismo. Así como que el cuidado de los menores detenidos y su preparación para su reintegración a la sociedad constituyen un servicio social de gran importancia y a tal efecto se deben adoptar medidas eficaces para fomentar los contactos abiertos entre los menores y la comunidad local. Y en las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil se indica que un gran número de jóvenes se encuentran abandonados, textual, desatendidos, maltratados, expuestos al uso indebido de drogas, en situación marginal y en general se hallan expuestos al riesgo social. Esto es textual. Este principio de nuestra normatividad es ampliamente explorado. En el Código Civil, en el artículo 22, se precisa claramente lo relativo a la capacidad jurídica de las personas. Cuando se dice que los menores de edad son incapaces, no es peyorativo tampoco, es una consideración jurídica y el menor de edad es incapaz jurídicamente hablando. O sea que relativo a la capacidad jurídica de las personas, reconociéndose que ésta se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Esto ya está reconocido. No es que antes era objeto y era sujeto de derechos. Siempre ha sido reconocido como sujeto de derechos, aún desde antes de nacer. Nada más que con una incapacidad, tiene esta situación de la capacidad de goce, pero no de ejercicio. El artículo 23 señala que esta incapacidad es una restricción a la capacidad de ejercicio, pero textual no significa menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. De ahí surge la patria potestad y la tutela como institución jurídica de protección para este grupo de población. De ahí surge que los menores, todos, están bajo este régimen de protección o de tutela, de sistema tutelar con garantías, aunque nunca cometan alguna conducta tipificada como delito.
El artículo 449 del Código Civil señala que el objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal o solamente la segunda para gobernarse por sí mismos. A mayor abundamiento y bajo este criterio de protección se indica en el artículo 450 que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad. Así, estos tres principios sustantivos deben de difundirse y fortalecerse en toda su magnitud para que la reforma al sistema de menores infractores pueda tener los mejores resultados, reconociendo bondades importantes que quedaron incorporados a esta, como la homologación de las edades, la competencia específica para quienes cometan conductas tipificadas de las leyes penales, el establecimiento de un sistema integral, la finalidad de la reintegración social y familiar, así como el desarrollo de su persona por medio de las medidas de orientación, protección y tratamiento. Ojo, no internamiento. Esto lo va a tratar muy bien el doctor Tornero. La implementación de formas alternativas de justicia, la aplicación del debido proceso legal y el internamiento como medida extrema por el tiempo más breve que procede. Después de reflexionar sobre los principios sustantivos y producto del análisis de las leyes locales existentes que conforman el nuevo sistema integral para menores infractores, la preocupación consiste en que para cumplir con estos principios y alcanzar los fines señalados en la Constitución, que es la reintegración social y familiar del menor, así como su pleno desarrollo, se puede observar una falta de especialización en la materia por las improvisaciones ya señaladas, una falta de atención real al interés superior del niño, aunque la normatividad así lo maneje, y una falta de disponibilidad hacia la conformación del sistema integral, ya que en la mayoría de las legislaciones referidas no se habla de cómo debe de conformarse este sistema. No se habla del seguimiento, no se habla de planeación, de evaluación, no se prevén acciones destinadas a la investigación científica del tema que pueden beneficiar al sistema. Esta reforma es muy reciente. No es la idea de satanizarla, pero la realidad es que en casi toda la República Mexicana han existido múltiples problemas en cuanto al personal, la infraestructura y el presupuesto. Por lo que insistimos en la necesidad de su importancia para que sea reconocido este tema en su justa dimensión, para evitar improvisaciones y carencias como lo estamos observando hoy en día. Muchas gracias. Si lo bueno es breve, es doblemente bueno. No ajustó los 20 minutos, entonces es súper bueno lo que ha establecido y dicho nuestra compañera, amiga de toda la vida, Ruth Villanueva. Ahora le toca su turno a la doctora Alicia Beatriz Atolini Vincas, que es abogada, doctora en Derecho, profesora investigadora, profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, autora de libros y artículos y actualmente es la primer fiscal de menores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ella nos hablará sobre la reforma de la justicia para adolescentes en el Distrito Federal. Tiene la palabra. Muchas gracias, Antonio. Agradezco la invitación que una vez más me hacen la doctora Olga Islas y el doctor García Ramírez. Muchas gracias, magníficos anfitriones de ese instituto, al cual le tengo un aprecio especial porque yo soy el doctorado en la UNAM. Y bueno, es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes y compartir la mesa con tan distinguidos ponentes. Yo también voy a tratar de imitar a mi colega y tratar de ajustarme a los tiempos, ¿no? Entonces no voy a leer todo lo que escribí, voy a ir marcando las cosas que me parecen más importantes y quizá en algunas sí lea un poquito así, que les pido su comprensión, ¿no?, para mi exposición. Miren, la entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño marcó en el ámbito internacional, pero particularmente en Latinoamérica, fue el inicio de una serie de reformas, digamos, que se dio en materia de derechos del niño, que abarcaron a los distintos países. Y estas reformas se avalan o están enmarcadas en lo que se llama doctrina de la protección integral del niño, que esta doctrina está comprendida por una serie de instrumentos internacionales que han tenido influencia en todos los países y que de alguna manera han venido a cambiar el paradigma anterior de fines del siglo XIX respecto de la justicia de menores, donde el menor era tratado como, en general, todos los menores de edad eran tratados como personas no responsables.
El nuevo paradigma, de alguna manera, lo que hace es dejar de lado este criterio de inimputabilidad de los menores y construir un modelo de responsabilidad, al menos de los adolescentes, o si quieren de los menores entre 12 y 18, ¿no? Si queremos usar ese término, ¿sí? Donde dice que estos menores sí son responsables de sus actos, aunque en forma diferenciada, de una manera más limitada y con una respuesta más limitada que para los adultos. Este nuevo paradigma, que de alguna manera surge de todos estos instrumentos internacionales que se han ido reconociendo, se basa en la idea de que los adolescentes no son considerados como psicológicamente débiles, en una plena distinción entre el autor de una infracción, menor delincuente, y los otros supuestos, menores abandonados, expósitos, en situación de peligro, en fin, hay una diferenciación muy clara. Límite mínimo de intervención de la justicia, una justicia de menores con caracteres específicos, la especialización de los órganos que intervienen, la privación de la libertad como último recurso, la instauración de respuestas alternativas, o sea, no solo necesariamente tiene que haber un proceso penal o no penal, pero no necesariamente un proceso jurisdiccional, sino otra manera de solucionar también los conflictos. Proporcionalidad de las medidas, esto es que las medidas sean adecuadas al hecho cometido, prioridad de los criterios de prevención especial y atención a la víctima. Digamos así, lo dije muy rápido, pero estas ideas están presentes en este nuevo paradigma. Y México no ha quedado al margen de esta serie de cambios que ha habido en el ámbito de justicia de menores, digo. Así como en otros momentos también hemos sido influenciados por distintas corrientes que se han gestado internacionalmente, también estos nuevos cambios a partir de la Convención del Derecho del Niño ha significado para México un replanteo de los propios parámetros de reglamentación de la justicia juvenil. De alguna manera, la entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño favoreció el cambio de legislación que en 1992 entró en vigencia la Ley de Menores Infractores. Sin embargo, con la Ley de Menores Infractores de 1992, como que no terminó de satisfacer a nadie, ni a los defensores de las posturas anteriores, ni a los defensores de los llamados garantistas, porque si bien hizo algunos cambios en la legislación, pareció ser que no atendió cuestiones fundamentales, como esta idea de la proporcionalidad entre la medida y el hecho cometido, la idea de que fuera una autoridad propiamente jurisdiccional y no administrativa la que se encargaba del tema de menores, en fin. La cuestión no había quedado del todo resuelta y es por eso que se da la reforma al artículo 18 constitucional, al tercer párrafo del artículo 18 constitucional, que entra en vigor en marzo del año pasado, o sea, ya hace un año. Este nuevo texto constitucional marca algunas directrices fundamentales para el tratamiento de menores infractores. Digo, directrices que podemos también interpretar, o sea, ya lo decía la doctora muy acertadamente, hay cosas que pueden verse de alguna manera o de otra, pero bueno, marca una directriz, y esas directrices son las que tenemos que seguir en la nueva legislación de menores infractores. Yo voy a señalar algunas que me parecen muy importantes. Sí entiendo que el 18 constitucional, tal como está ahora, está en ese nuevo paradigma de responsabilidad limitada de los menores ya mencionado. También es cierto que quizá en este tema de la modificación a la legislación de menores hemos visto una preocupación muy fuerte por cuestiones procesales, capaz que más por cuestiones procesales que de fondo, digamos, eso es algo que también se ha podido apreciar. Esto también tiene que ver con que se entrelaza esta discusión procesal respecto del proceso de menores con otra discusión procesal del proceso de adultos, digamos. Entonces hay también algunos intentos de intentar entrar por vía de menores reformas procesales, como pilotearlas, digamos, a través de la justicia de menores, reformas procesales para no incurrir directamente para no hacerlo directamente en el sistema de adultos, que es un poco más complicado, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos señalar que marca el tercer párrafo del 18 constitucional son algunos principios. Un principio es el del sistema integral de justicia.
Con esto entiendo, creo que entiendo bien, digo, ¿no? Que cuando hablamos de sistema integral de justicia se pretende que desde el inicio de una averiguación previa hasta la ejecución de la sentencia se tengan normas procesales y algunas sustantivas específicas para adolescentes, así como personal capacitado para su aplicación. Eso es lo que, en mi manera de ver, es un sistema integral, digamos, ¿no? También se habla en el artículo 18 constitucional de instituciones, tribunales y autoridades especializadas. Como bien lo señaló la doctora Ruth Villanueva, autoridades especializadas no es solo que digan son para menores y con eso son especializadas, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Si hablamos de una fiscalía o ministerio público especializado, de una defensa especializada para adolescentes, centro de internamiento especializado y de tratamiento externo para adolescentes, y órganos especializados que controlan la ejecución, y jueces especializados para que juzguen adolescentes, con eso no estamos entendiendo la sola existencia de órganos abocados a menores, sino que significa que estos servidores públicos, que los servidores públicos que los integren, estén formados y capacitados en la materia, que conozcan la especificidad de la problemática de menores, y ese es un tema que ha sido de los complicados para poner en marcha, creo yo, ¿no? Otro punto que marca la Constitución, que el sistema se aplica a los adolescentes, si quieren digan los menores, no me preocupa, pero no a todos, sino a los que estén entre 12 y 18 años. Esto es, el sistema relativo a menores que cometen conductas previstas por la ley penal y que tiene un sistema integral y que va a estar regulado con autoridades específicas se aplica a estos menores de 12 a 18 años. Con eso se pretendió también de alguna manera unificar la edad penal, porque ustedes saben que antes había estados que tenían la edad penal a los 16 años. Y esta idea de que tenían que tener la edad penal a los 16 años también era avalado por un amplio sector de la población que decía que, bueno, que a los menores no les pasa nada, que los menores que delinquen entran por una puerta y salen por la otra, y entonces, bueno, claro, había que bajar porque si no, no estaba yo de acuerdo que un muchacho de 17 años que violaba a una muchacha y la mataba, como un caso que nos llegó a la fiscalía el fin de semana pasado, la habían secuestrado, violado y matado, lo dejaba ir al otro día y bueno, claro que generaba una sensación de mucha impunidad, ¿no? Sin embargo, con fijar el criterio de edad entre 12 y 18 años y por otro lado, en reconocer que los menores tienen una responsabilidad, aunque sea limitada, yo creo que eso favorece que tengamos un sistema específico para menores sin que la gente tenga esa sensación de impunidad, digamos, ¿no? Entonces, sí hay una respuesta para estos menores que realizan estas conductas, más limitada, adecuada a sus especificidades, pero sí hay una respuesta, no es que queda a criterio de mis rasgos, de mis características, que entro un día y salgo al otro, digamos, ¿no? Los menores de 18 años, sí estamos de acuerdo y en términos de la psicología evolutiva son sujetos que todavía están en desarrollo. Sin embargo, resultan inimputables, pero por una cuestión del legislador, no porque carezcan de la capacidad individual de entender el carácter ilícito del hecho. Habrá algunos que carecerán de esa capacidad y otros que no. Simplemente es que el legislador ha fijado o ha decidido, y por cuestiones de política criminal, poner régimen especial para aquellos menores que tienen entre 12 y 18 años y realizan conductas que encuadran en un tipo penal. Por otro lado, la Constitución marca otro límite de edad y marca entre 14 y 18 años como solo en aquellos casos que se puede llegar a imponer algún tratamiento privativo de libertad, digamos, ¿no? Puede haber tratamientos en externación, puede haber otras medidas, pero para que sea privativo de la libertad tendrá que ser solo entre 14 y 18 años y por delitos graves. Otro punto que toca la Constitución, medidas definitivas aplicables. Dice que la finalidad de la medida será la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Eso tiene claras medidas de prevención especial, en eso no hay alguna duda. Yo creo que es muy importante que exista una pluralidad de medidas que permitan al juzgador
prescindir cuando sea posible de la imposición de medidas de alternamiento. O sea, el internamiento tiene que ser el último recurso y en ese sentido es bueno que haya muchas medidas. Otro punto que marca el legislador el constituyente, es la observancia de la garantía del debido proceso. Este es el punto aquí donde está esta idea de transformación que no solo quizá está apuntada a la justicia de menores, sino que hay una idea de más a largo plazo. Pero bueno, la idea del debido proceso encuadra en esta idea de proceso acusatorio, que de alguna manera habremos estudiado en la escuela, y que tiene como espina dorsal el principio de igualdad entre las partes, conforme al cual las diligencias de averiguación previa solo tendrán fuerza para iniciar el proceso, más no para que se dicte la sentencia definitiva. Yo creo que ese es un punto mucho más importante que la oralidad o no oralidad. Es decir, que las probanzas desahogadas ante el Ministerio Público no podrán tener valor probatorio pleno durante el proceso si no son debidamente incorporadas. A mi manera de ver, este es un punto medular, mucho más que si es oral, ¿no? Ya la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, que reglamenta el cuarto constitucional, en su artículo 46 fijaba algunas garantías del proceso que se aplique a los adolescentes. Y ya hablaba de presunción de inocencia, de garantía de celeridad, garantía de defensa, y yo creo que debe ser defensa por abogado y no como está ahora, que a veces puede ser por persona de su confianza, nos deja muchas veces en situación de indefensión. Garantía de no ser obligado al careo judicial o ministerial, garantía de contradicción y garantía de oralidad en el procedimiento, porque esto lleva a que el menor sea escuchado directamente por quien lo juzga. Otro punto que toca la Constitución es que se garantice todas y cada una de las garantías constitucionales, que el menor goce de todas y cada una de las garantías constitucionales que a su favor previa nuestra Constitución, así como aquellas especiales previstas en otro ordenamiento. Esto es, el menor no solo tendrá las garantías que tiene cualquier persona, las del 20, ¿no? Sino que también, y algunos otros artículos más, sino que también tendrá garantías específicas que han sido reconocidas para los menores por su especificidad. Y entonces también se aplican la ley de protección de niñas y niños y adolescentes, la ley de los jóvenes y jóvenes del Distrito Federal, los derechos de las niñas y niños en el Distrito Federal, y en su momento la ley del Distrito Federal que reglamente el proceso para adolescentes, que todavía no está. Y también se le aplican todas las normas que están en las fuentes internacionales, como leyes locales, y es una obligación de todas las autoridades dar cumplimiento a todo este conjunto de garantías para los menores. Otro punto que toca el 18 constitucional es el desarrollo de formas alternativas de justicia. Y en estos casos se habla como medios alternativos de solución de controversia, que nos llega a la mente la mediación, la conciliación y la reparación. La idea de estas formas alternativas no solo es para la agilidad de los procedimientos, sino con la idea de adoptar mecanismos de desjudicialización para evitar la estigmatización de los menores. Pero por otro lado, además de eso, también esta idea de medios alternativos es una idea que piensa en la víctima. Los medios alternativos permiten atender de manera explícita el interés de la víctima. Es a través de ellos que la víctima tiene mejores y mayores posibilidades de encontrar una solución satisfactoria a sus intereses. Entonces, por un lado es para evitarle al menor un proceso, y por otro lado también, a veces no en todos los casos, pero cuando se llega a un buen acuerdo, que sea posible, ¿no? Otro principio que está en el artículo, a partir del párrafo tercero del 18 constitucional, es el principio del interés superior del adolescente. Esto quiere decir que en todo el proceso que se lleve, todas las decisiones de la integración de la averiguación previa en el proceso o en la ejecución de una medida, deberá forzosamente tomarse en cuenta el interés superior del niño y, por tanto, cualquier disposición reglamentaria en contra sería inconstitucional. Perdón que fui muy rápido, pero dije muy rapidito, estas serían los puntos de la Constitución. En la Ciudad de México todavía no hay una nueva ley para la justicia de adolescentes en conflicto con la ley penal, en fin, como quieran llamarlo, para los menores en conflicto con la ley penal, que de alguna manera retome
todos estos principios del 18 constitucional. Se está aplicando todavía en la Ciudad de México la Ley de Menores Infractores de 1992. La Asamblea Legislativa ha aprobado ya 2 iniciativas, pero han sido observadas por el Ejecutivo en el entendido que no cumplían cabalmente el mandato del constituyente. Es cierto, y hay que reconocerlo, que legislar y poner en práctica un nuevo sistema de adolescentes en el Distrito Federal es una situación muy compleja y costosa, tanto en recursos humanos como materiales. En 2005 se remitieron 5.722 menores al comisionado, en 2006 5.424, en fin, para que vean la magnitud del problema en el Distrito Federal no es como en otros estados, que quizá son pocos los casos, ¿no? Sin embargo, yo lo que pretendo aquí, y en los 2 minutos que me quedan, es decir, a mi manera de ver cuáles son los lineamientos que necesariamente tendrá que seguir esta Ley de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal, que deberá dictarse por mandato constitucional también, para que esté acorde con los principios que ya mencioné que vienen en el 18 constitucional. En ese sentido, considero que una ley de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en el Distrito Federal o para en fin, para menores en conflicto con la ley penal, en fin, no me preocupa tanto ese tema, sino los contenidos. Considero, primero, que no debe remitir al procedimiento penal de adultos vigente en el Distrito Federal. A mi manera de ver, este procedimiento tiene todavía fuertes rasgos inquisitivos y eso iría en contrario al debido proceso que establece el 18. Debe prevalecer la oralidad que favorezca la inmediatez, la contradicción y la solución expedita de conflictos. Esto va acorde con el texto del 18 constitucional. Para favorecer la igualdad entre las partes y la contradicción, debe propiciar, a mi manera de ver, que las probanzas desahogadas ante el Ministerio Público solamente puedan ser valoradas por el juez si son debidamente incorporadas al proceso. Esto es, que no pueda ser plena prueba algo que el Ministerio Público desahogó sin la presencia incluso del acusado, ¿sí? Y que a veces ya ni siquiera se reitera durante el proceso y eso da lugar a una sentencia condenatoria. Eso creo que es un punto fundamental. Debe privilegiarse también, creo, la solución alternativa de conflictos, tales como la mediación y la conciliación. Esta ha sido una falla en las propuestas que ha habido en el Distrito Federal. Deben regularse adecuadamente, creo yo, las medidas de orientación, protección y tratamiento, que deberán imponerse conforme al principio de proporcionalidad y atendiendo a la protección integral y al interés superior del adolescente. ¿A qué me refiero con que deben imponerse de acuerdo al principio de proporcionalidad? Yo creo que no puede ser la misma medida para un menor que comete un homicidio o una violación que para un menor que roba un teléfono celular, que son el 80% de los que pasan por la fiscalía. Entonces, bueno, la proporcionalidad se refiere a esto, que la medida sea adecuada a la duración. Deben preverse autoridades especializadas, eso implica que exista en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal una instancia especializada en la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal, que incluye agentes del Ministerio Público, Policía Judicial, psicólogos y todo el personal que se requiera para la investigación y persecución judicial de los delitos. Debe existir en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal jueces, magistrados y personal especializado para conocer las causas que se sigan contra los adolescentes, y debe existir en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social un área especializada que se ocupe del cumplimiento y seguimiento de las medidas que se impongan a los adolescentes que hayan cometido delitos o que hayan infringido la ley penal. Si la nueva ley que se apruebe en el Distrito Federal no cumpliera al menos con estos mínimos requisitos, a mi manera de ver, sería inconstitucional. Considero que una verdadera transformación del modelo de justicia para adolescentes en nuestra ciudad favorecerá en primer lugar a los menores infractores, que tendrán un tratamiento más justo y adecuado. A su vez, la adopción de un sistema de responsabilidad es más satisfactorio también para las víctimas, que tendrán más oportunidades de acceder a una justicia restaurativa. Y finalmente, la sociedad en general, al ver que los jóvenes asumen, aunque sea en forma limitada, la responsabilidad de sus actos, dejará de percibir al sistema de menores como un ámbito de impunidad. Muchas gracias.
Como ustedes se pueden dar cuenta, no es solamente resistencia al cambio. Los cambios no son fáciles y cuando plantean todas estas dificultades, yo creo que los legisladores debían tomarlas en cuenta para no precipitarse. Continúa en el desarrollo de esta mesa la doctora Mónica González Contró, doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, y en la misma universidad tiene un máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Es además abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad, de este instituto, especializada en el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes y profesora de la Facultad de Derecho. Le cedemos la palabra a la doctora González Contró. Muchas gracias. En primer término, pues quisiera agradecer también a mis queridos maestros y colegas Olga Islas y Sergio García Ramírez, con quien tengo el privilegio de compartir labores en este instituto. Y bueno, es innegable la importancia que tiene el estar hoy aquí sentado. Ciertamente no vamos a negar que se trata de un tema polémico y creo que ya ha quedado asentado en esta mesa. Es un tema complejo, pero creo que tenemos los elementos para abordarlo y para llevarlo adelante, de tal manera que tengamos la plena vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México, que es una tarea que tenemos pendiente desde hace muchísimo tiempo. Estamos viviendo ahora los efectos, digamos, o la puesta en marcha de una reforma constitucional que tiene una importancia extraordinaria y que es precisamente llevar a los niños a ser sujetos de derechos en la Constitución. Y evidentemente al generarse este cambio, habrá discusión, es necesario ir precisando los alcances de los términos de la reforma, de la misma ley, pero es una tarea que foros como este realmente favorecen. Muchos de los aspectos que iba a abordar yo de la reforma han sido ya tocados, de tal manera que me extenderé un poco más en otras cuestiones, si ustedes me lo permiten, utilizando pues este apoyo visual que me es tan importante y que tengo, en mi calidad de maestra siempre como esta obsesión. En primer lugar, creo que es importante ubicar el nuevo sistema de justicia para adolescentes en un contexto mucho más amplio, que involucra dos procesos que se vienen dando hace muchísimo tiempo y que los derechos del niño se mezclan en este proceso, pero que es necesario ubicar todo este contexto para comprender de manera integral qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo, por qué está provocando ciertas reacciones y por qué nos cuesta tanto trabajo asumir estos nuevos retos. En primer lugar, el primer proceso es la evolución de los derechos humanos y del Estado constitucional. Pues no me puedo extender aquí demasiado, pero todos sabemos que las primeras declaraciones de derechos surgieron hace ya más de 200 años en la Revolución Francesa y la Declaración de Estados Unidos, que se limitaban al varón adulto propietario, excluyendo a todos los que no compartían este estatus jurídico. Poco a poco se dio un proceso de generalización de derechos humanos en el que se fueron incluyendo como titulares de estos derechos a otros grupos que no pertenecían inicialmente a los ciudadanos franceses o norteamericanos, como son pues las mujeres, que ocurrió hace no mucho tiempo, y esto siempre hay que decirlo, ¿no? Que fue en el siglo pasado que las mujeres alcanzamos los plenos derechos de participación, los extranjeros, las minorías, etcétera. Y posteriormente se dio la necesidad en este proceso de los derechos humanos de aplicar ciertos derechos para grupos específicos que por sus condiciones requerían de condiciones, de circunstancias específicas para la protección de sus derechos.
En este contexto es que, en primer lugar, este proceso de generalización hace que se reconozca la universalidad de los derechos humanos a todos los seres humanos, incluidos a los niños, pero como se presentaban diversos problemas en relación con esta titularidad, hubo que hacer instrumentos específicos. Y el segundo gran contexto es el debate sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ciertamente tenemos ya una convención sobre los derechos del niño, leyes, diversos instrumentos, pero el debate teórico, la fundamentación teórica en el ámbito de la filosofía del derecho no está nada clara, porque aún hay autores liberales que se resisten a la titularidad de derechos en los niños, precisamente por toda esta dificultad que hay en cuanto a la capacidad de ejercicio, a la capacidad de goce. Es en este contexto que se debe entender todas las reformas constitucionales que ha habido, no únicamente la del 18, sino la del cuarto, que antecedió a la reforma del artículo 18 constitucional, y que comienza con el cumplimiento y la incorporación a nivel constitucional, reconociendo como derechos fundamentales a ciertos actores, ciertos habitantes de este país, que hasta el momento no habían sido reconocidos constitucionalmente. ¿Qué fue lo que pasó cuando se da este proceso de surgimiento de los derechos humanos? Hay una percepción de excesiva vulnerabilidad en el niño, que tuvo como consecuencia, tal como señala aquí, la falta de seguridad jurídica en el tratamiento penal. No se concebía la necesidad de reconocer garantías procesales, sino de proteger tanto al niño como a la sociedad, y con este objetivo se asignaba al juez la función de sustituir al padre de familia y aleccionar al menor descarriado. Este fue pues la idea que en el tratamiento penal para los adolescentes durante muchísimo tiempo prevaleció. Esta idea de la excesiva moldeabilidad del niño y el adolescente, que muchas veces pervive en ciertas concepciones sociales, de que podemos totalmente resocializarlo, reincorporarlo a la sociedad, y que además es necesario también que contrasta con esta percepción de que los adolescentes, por estar precisamente en plena formación de la identidad, representan un peligro social. Y me parece muy ilustrativa esta cita que nos dice, respecto al tratamiento penal, si las medidas no son penas, sino instrumentos de carácter educativo y cautelar, las medidas son buenas por naturaleza y por ello lógicamente indeterminadas en su duración. El procedimiento para imponerlas no requiere de las garantías y discusiones propias del procedimiento penal, ni consecuentemente de jueces profesionales, fiscales, abogados, etc. Este era el problema que tenía la manera de concebir cómo debía el derecho penal responder a los adolescentes que infringían o que cometían una conducta tipificada como delito. No estamos hablando de una sanción, no estamos hablando de una pena, y durante mucho tiempo también en México funcionó de esta manera, aunque fue, les digo, un fenómeno que se extendió a lo largo de todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Esta situación, esta percepción va cambiando a lo largo del siglo XX con las aportaciones de distintas disciplinas que se encargaron del estudio específico del desarrollo y de la adolescencia. Finalmente, esto concluyó, después de un largo proceso de discusión, con la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, que duró 10 años en su redacción, a la que hay muchísimas reservas, y que, bueno, es el instrumento que reconoce finalmente como titulares de derechos a los niños, y que forma parte, como bien se decía en la mesa pasada, del ordenamiento jurídico interno desde que México la ratificó, que fue en el año 90. Por lo que podía haber sido, como decía el maestro Álvarez y Casas, aplicada directamente, pero no lo fue por, yo creo, la poca tradición que hay en la aplicación directa de tratados en nuestro país. Esta convención enumera una serie muy larga de artículos, reconoce todos los derechos relacionados con los niños, no únicamente el sistema de justicia para los adolescentes, sino derechos y libertades que cuesta trabajo todavía incorporar a la cultura jurídica, como la libertad de información, la libertad de expresión,
el derecho a dar su opinión, el derecho al juego, a la educación, etcétera. Es un catálogo muy completo que es jurídicamente vinculante y que establece en su mismo articulado el mecanismo necesario, el mecanismo para verificar su cumplimiento, y que es el Comité sobre los Derechos del Niño, que está conformado por expertos de distintos países y que se encarga de evaluar cuál es la situación de los derechos del niño en este país. En este orden de ideas, ¿cuál es el marco jurídico del sistema de justicia juvenil? Por eso se ha dicho mucho aquí, justicia integral. No es únicamente el artículo 18 constitucional, es un sistema completo que abarca todos los derechos del niño, y una parte de esos derechos son las garantías procesales que corresponden a quien ha incurrido en una conducta ilícita. Pero el marco jurídico es mucho más complejo. Tenemos la Constitución Política, que es el artículo 4 y el 18, que reconocen específicamente derechos de los niños, aunque evidentemente son titulares de todas las garantías individuales. Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas mínimas de Naciones Unidas para los menores privados de libertad, las directrices de Riad, a las que ya se hizo referencia también, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las legislaciones locales, y las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que es este órgano que les mencionaba, que se encarga de verificar el cumplimiento de la Convención. El año pasado, en junio, el comité emitió pues la recomendación correspondiente al informe del gobierno mexicano y señala algunos posibles riesgos de la reforma constitucional. En primer lugar, reconoce y ve con beneplácito que esto es alentador para el país. No quiere decir que la reforma del 18 sea perfecta, ni mucho menos, pero se ajusta mucho más que el modelo anterior a la Convención sobre los Derechos del Niño, y esto lo reconoce el comité en su recomendación. Dice que observa con agrado que se haya reformado el artículo 18 constitucional, pero que ahora hay que poner especial énfasis en los procesos de adecuación legislativa de las entidades y pues en el efectivo cumplimiento de los mandatos que establece la Constitución. Entonces, tenemos aquí que se trata de incorporar a los niños, niñas y adolescentes plenamente al Estado de Derecho, es decir, esta calidad que se les había negado durante tanto tiempo, no porque fueran simplemente objetos de protección, sino porque no eran sujetos plenos de derecho. Había una ambigüedad respecto de la protección de los niños. Ningún teórico niega que los niños requieran protección. El gran debate está en que esa protección debe hacerse a través de derechos. No es lo mismo decir que yo protejo al niño y esto es una facultad discrecional del padre y del Estado, a que yo garantizo derechos, que eso ya no me deja el poder de decidir de qué forma voy a garantizar estos derechos. De esta manera, el artículo 18 constitucional tiene ciertos principios rectores que, como la doctora Colini ya los abordó, los diré de manera muy sucinta. Simplemente el principio de legalidad, que establece que es de 12 a 18 años, unificando el criterio, garantía de derechos fundamentales, universales y específicos que tienen derechos los adolescentes y los niños sometidos al sistema de justicia, a todos los derechos que otorga la Constitución y a los que son específicos en razón de su edad. La especialización, que es un proceso que se va a tener y que se está construyendo en el país y que es nuestro gran reto, trabajar en la especialización. El interés superior del adolescente, que esto ha sido causa de ríos de tinta porque no hay una definición clara y muchísimos autores lo han abordado. Algunos opinan que es un principio de ponderación, que cuando hay que ponderar un conflicto de derechos debe prevalecer el interés superior del adolescente, pero tiene mucha ambigüedad. El debido proceso legal, que también ya se abordó, el principio de proporcionalidad entre la conducta cometida y la consecuencia jurídica que se le va a adjudicar, la independencia entre remisión y juzgamiento, es decir, que es una autoridad distinta quien realice la investigación y otra quien determine la medida,
desjudicialización, que también ya han hablado y hablarán mucho más otros autores, diversificación de las medidas, es decir, de las consecuencias, y privación de la libertad como último recurso por el menor tiempo posible y solo para mayores de 14 años, ¿no? Que también ya han sido, de los cuales ya también se ha hablado, y por eso lo paso rápidamente. Ahora, las leyes estatales en materia de justicia para adolescentes que han respondido a este mandato constitucional con muchos tropiezos, muchas a destiempo y muchas todavía sin lograrlo, pero que reflejan realmente un esfuerzo que se ha hecho en todo el país por tratar de tomarnos en serio los derechos de los adolescentes, bueno, tienen ciertas características generales, las diré muy rápidas. Tiene una parte sustantiva, la mayoría, que definen quiénes son los destinatarios y cuál es la materia de la aplicación de la ley, una parte orgánica que se encarga de definir todas las autoridades que van a intervenir en el proceso, una parte procesal que es preponderante, también como se decía, hay un gran afán de reglamentar y de especificar cómo va a ser el proceso, yo creo que respondiendo a la novedad del procedimiento y pues con todo lo que implica la oralidad en los juicios y cuestiones que en México no habíamos tenido con anterioridad. Y la parte de ejecución, que también hay un afán de reglamentación y de establecer específicamente cuáles van a ser las medidas. Establece un debido proceso legal, todas las características del debido proceso legal, que por cierto también fueron definidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva, que no nos da tiempo de abordar aquí, pero que establecen, bueno, lo que todos conocemos como debido proceso legal, que es un proceso de tipo acusatorio, cuál debe ser el objeto del proceso, los principios y características y la duración, que será un proceso mucho más rápido. Me quedan 2 minutos y como todo lo demás ya lo hemos visto, simplemente quisiera mencionar cuáles son los retos que tenemos hoy en día ante este nuevo sistema de justicia. En primer lugar, la implementación de un nuevo modelo de enjuiciamiento de corte acusatorio, que esto implica no únicamente la justicia para adolescentes, sino en general la justicia en nuestro país. La incorporación del Ministerio Público y del Poder Judicial como partes en el proceso de justicia, porque son los nuevos actores realmente que se incorporan al nuevo modelo de justicia, la adecuación orgánica de las instituciones involucradas en la persecución, acusación, juzgamiento de los adolescentes y en la ejecución de medidas, la capacitación de las instituciones, que esto está siendo un gran reto en el país precisamente por la demanda de especialización, el mandato de especialización constitucional, la reestructuración operativa y presupuestal de las instituciones, que esto también ha sido un gran tema que afortunadamente ha ido caminando, la aplicación de las formas alternativas al juzgamiento, especialmente los criterios de oportunidad y la suspensión del juicio de prueba que se contemplan en las leyes, y la aplicación prioritaria de medidas no privativas de la libertad. Y únicamente para concluir, quisiera decir que estamos viviendo un momento muy importante, especialmente crítico en el país, que la diversidad de opiniones, de interpretaciones, estos ejercicios son fundamentales para construir este nuevo sistema de justicia que durante tanto tiempo les había sido negado a los niños y adolescentes. Seguirán seguramente las discusiones, pero creo que no debemos asustarnos sino asumir el reto como tantos otros retos que hemos nosotros asumido. Y que lo importante es que realmente el nuevo sistema esté encaminado a dar una experiencia de legalidad al adolescente y hacerlo valorar la convivencia social, el respeto a los bienes del otro, y que no debemos perder de vista que esto es lo que debe mover y motivar el nuevo sistema de justicia para adolescentes, y que aquí estamos todos para colaborar en su construcción. Muchas gracias. A la doctora Mónica González Contró su excelente exposición, y para no cansarlos demasiado y que también ustedes se sacudan un poco la morriña, como se dice,
tenemos 10 minutos de descanso, pero exactamente 10 minutos nada más. Oye, yo me puse en retiro, que fui la única que no se pasó. No, al contrario, ahorita.